En una mañana gris en el Vaticano, el murmullo de la noticia de la muerte del Papa Francisco resonó con un eco desesperante. La plaza, usualmente llena de turistas y fieles, ahora se encontraba en un silencio reverente, salpicado solo por el sonido lejano de los rezos y las súplicas de aquellos que se congregaban en busca de consuelo. Las banderas ondeaban a media asta y la atmósfera se sentía pesada, cargada de un misticismo palpable que envolvía la ciudad eterna. La muerte del líder de una de las instituciones más antiguas del mundo había desatado una ola de especulación y temor, no solo entre los católicos, sino en el corazón mismo de la humanidad. Algunos de los presentes no podían evitar sentir que este evento era más que una simple tragedia. Había una sensación de que el fin de Francisco era el principio de algo mucho más grande y ominoso. Entre ellos se encontraba el joven teólogo Miguel, un ferviente creyente que había dedicado su vida a estudiar las profecías bíblicas. Desde pequeño, había escuchado las historias de un papa que traería consigo tiempos de tribulación, un tema recurrente en las Escrituras. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Lucas 21:25. La angustia en su corazón crecía a medida que las palabras de los profetas resonaban en su mente. Su deseo era entender el significado de esta pérdida y su conexión con las advertencias de los antiguos textos sagrados. Por otro lado, Clara, una periodista que cubría la noticia, se encontraba atrapada entre el deseo de informar y la presión de la especulación. La muerte del Papa no solo era un evento noticioso, representaba una crisis en la fe de millones. Su objetivo era descubrir la verdad detrás de las teorías que circulaban en las redes, pero la creciente incertidumbre la llenaba de ansiedad. ¿Y si realmente se tratara del cumplimiento de una profecía?, pensaba, mientras revisaba antiguos textos que hablaban de un papa final que guiaría a la humanidad hacia el Apocalipsis. Las sombras de su propia fe empezaban a asomarse, cuestionando si su papel como periodista era simplemente informar o convertirse en un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. La Iglesia Católica se encontraba en un punto de inflexión, con líderes religiosos que se preparaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Se hablaba de un cónclave inminente, donde se elegiría a un nuevo papa, y cada nombre que circulaba traía consigo promesas de renovación, pero también el temor de que el futuro fuese incierto y aterrador. Las palabras del profeta Daniel resonaban en la mente de muchos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Daniel 12:2. Este pasaje encapsulaba la lucha interna que enfrentaban los personajes, la esperanza de un nuevo comienzo frente al terror de lo desconocido. Mientras el mundo se preparaba para lo que vendría, Miguel y Clara se darían cuenta de que su búsqueda de respuestas los llevaría a un camino lleno de desafíos y revelaciones. Ambos sentirían la presión de descifrar no solo las profecías, sino también su relación con la fe y la humanidad. El dilema central que enfrentaban era claro. ¿Sería la muerte del Papa Francisco un presagio de lo que estaba por venir? ¿O un simple evento que la historia olvidaría con el tiempo? Con la incertidumbre en el aire, el destino de la Iglesia y de cada uno de ellos pendía de un hilo. La plaza de San Pedro seguía sumida en un silencio denso, mientras Miguel observaba a su alrededor, sintiendo el peso de la historia en sus hombros. Desde pequeño había soñado con estar allí, pero nunca imaginó que sería en un momento tan sombrío. Se acercó a un grupo de fieles que rezaban en voz baja, sus rostros reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. «¿Qué pasará ahora?», murmuró uno de ellos, y Miguel no pudo evitar pensar en las palabras de Isaías. «No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. En ese instante, Clara se acercó, con su libreta en mano, intentando capturar la esencia de la multitud. ¿Crees que esto marcará el fin de una era para la Iglesia?, le preguntó a Miguel, sus ojos llenos de curiosidad. «Es posible», respondió él sintiendo un escalofrío. «He leído que hay profecías sobre esto. Algunos dicen que el próximo papa podría ser el último, y eso me aterra». Clara lo miró, sorprendida por la profundidad de su respuesta. «¿De verdad crees en eso? ¿No es solo una leyenda?» «Las leyendas nacen de la verdad, Clara. La Biblia está llena de advertencias, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Mateo 24:11. «Y yo creo que tenemos que estar preparados para lo que venga». Mientras hablaban, la presión del ambiente se hacía evidente. Clara podía sentir cómo la ansiedad de la multitud se transformaba en un vórtice de especulación. «Tengo que cubrir esto». Pero no solo como periodista, también como alguien que busca respuestas, dijo con determinación. «¿Y si las respuestas no son lo que esperamos?», respondió Miguel con un tono sombrío. «El apóstol Pablo escribió, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». 1 Tesalonicenses 5:9. Pero, ¿qué pasa si esta vez es diferente? En ese momento, un grupo de cardenales apareció rodeado de seguridad, lo que provocó que la multitud comenzara a murmurar. Clara, con el instinto periodístico a flor de piel, se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «Miguel, ven. Necesitamos saber qué piensan ellos sobre esto». Mientras se abrían paso hacia el grupo, Miguel sintió una mezcla de emoción y temor. Las caras de los cardenales eran serias, y su conversación sobre el futuro de la Iglesia parecía estar cargada de decisiones difíciles. «Necesitamos un líder fuerte, uno que pueda unir a la Iglesia en estos tiempos de crisis», dijo uno de ellos, su voz resonando como un eco de la desesperación colectiva. «Pero no podemos permitir que el miedo nos guíe», interrumpió otro, su tono elevado. «La fe debe prevalecer, incluso cuando enfrentamos lo desconocido». Miguel y Clara se miraron, sintiendo que la tensión entre los cardenales reflejaba sus propias inquietudes. «Esto es más complicado de lo que parece», susurró Miguel. «No se trata solo de elegir un nuevo papa, sino de la dirección de la Iglesia y del destino de millones». Clara asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. «Necesito hablar con ellos. Necesito entender qué están sintiendo. Pero, ¿qué les diré? ¿Que estoy buscando la verdad detrás de su dolor? Quizás deberías comenzar con lo que ellos temen. Pregúntales sobre sus profecías, sus esperanzas», sugirió Miguel, dándole un empujón de confianza. Mientras Clara se acercaba a uno de los cardenales para hacerle preguntas, Miguel se quedó atrás, sintiendo que la incertidumbre lo envolvía. Se preguntó si alguna vez obtendrían respuestas o si simplemente estarían atrapados en un ciclo de dudas y temores. «¿Y si todo esto es un presagio? ¿Y si la historia se repite?», pensó, recordando las advertencias de las Escrituras sobre el fin de los tiempos. A medida que la conversación de Clara con el cardenal se intensificaba, Miguel sintió cómo el aire se volvía más pesado. La multitud, aún en silencio, parecía contener la respiración, esperando una señal, una palabra que pudiera dar sentido a su angustia. Entonces, una campana sonó en la basílica, resonando en el corazón de todos los presentes. Era un recordatorio del tiempo que se estaba acabando y de las decisiones que debían tomarse. «Este es solo el comienzo», murmuró Miguel para sí mismo, sintiendo que el futuro era como una sombra oscura que se acercaba lentamente. Clara regresó, su rostro pálido. «No puedo decir mucho, pero hay una gran tensión entre ellos. Muchos creen que debemos prepararnos para lo peor, y eso me aterra».
Frente a la inminente decisión del cónclave y las crecientes tensiones en el ambiente, tanto Miguel como Clara se dieron cuenta de que sus caminos estaban entrelazados en esta búsqueda de verdad. No solo estaban enfrentando el fin de una era, sino el inicio de una batalla por la esperanza, la fe y el destino de la humanidad. La pregunta se hacía más urgente en sus corazones. ¿Qué harían cuando llegara el momento de elegir entre la fe y el miedo? La plaza de San Pedro continuaba vibrando con una tensión palpable. Miguel observaba cómo el rostro de Clara se tornaba pálido mientras ella compartía lo que había aprendido de los cardenales. Ellos sienten que el tiempo se les acaba. Están desesperados por encontrar un líder que pueda unificar a la Iglesia, pero también temen que esa búsqueda los lleve a decisiones precipitadas, decía, su voz apenas un susurro entre la multitud. Miguel sentía que cada palabra de Clara era un eco de sus propios temores. La idea de que el próximo papa podría ser el último resonaba en su mente como un tambor lejano, marcando un ritmo de inminente crisis. ¿Y si ese líder es alguien que no entiende el verdadero mensaje del Evangelio?, pensó, recordando las palabras de Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa imagen lo atormentaba. La posibilidad de que la esperanza se convirtiera en un engaño le llenaba de inquietud. Mientras tanto, la multitud comenzó a inquietarse. Los murmullos se transformaron en un coro de especulaciones. ¿Cuál será el futuro de la Iglesia? ¿El próximo Papa traerá paz o solo más división? Eran algunas de las preguntas que flotaban en el aire como un perfume de ansiedad. Miguel observaba cómo los rostros de los fieles se tornaban cada vez más preocupados, como si la misma atmósfera cargara con el peso de sus dudas. La fe, que antes parecía inquebrantable, ahora se tambaleaba al borde del abismo. Clara, con su libreta aún en mano, se acercó a un grupo de ancianos que discutían acaloradamente sobre el futuro del papado. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que está sucediendo?, preguntó con un aire de determinación que Miguel admiraba. Pero, en lugar de respuestas claras, recibió un torrente de opiniones enfrentadas. Algunos clamaban por un líder fuerte, uno que pudiera enfrentar los desafíos externos, mientras que otros advertían sobre los peligros de dejarse llevar por el miedo. Recuerden las palabras de Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, decía una mujer mayor, pero su voz se perdía en la confusión. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha interna entre la fe y el miedo se reflejaba en las discusiones de la multitud, y él se dio cuenta de que no solo estaban debatiendo sobre el futuro de la Iglesia, sino también sobre el futuro de sus propias vidas. La incertidumbre era como un monstruo que acechaba en las sombras, listos para devorar cualquier atisbo de esperanza. Clara, debemos ser cuidadosos, le murmuró Miguel, sintiendo la urgencia de su advertencia. Esta búsqueda de respuestas podría llevarnos a un lugar oscuro. Si no estamos preparados, podríamos perder más que nuestra fe, podríamos perder nuestra esencia. Ella lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. Pero si no buscamos respuestas, ¿qué somos? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. La determinación en su voz lo conmovió, pero también lo llenó de temor. ¿Y si las respuestas no son lo que esperamos?, replicó, sintiendo el peso de su propia duda. Mientras tanto, la tensión en la plaza aumentaba. La llegada de un nuevo grupo de cardenales, más jóvenes y radicales, había comenzado a dividir aún más a la multitud. Algunos los veían como la salvación, otros como una amenaza. Miguel podía sentir la electricidad en el aire. Los murmullos se convirtieron en gritos de protestas y esperanzas. El conflicto interno de la Iglesia se trasladaba dinámicamente a las calles. Miguel recordó las advertencias del libro de Apocalipsis.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. La posibilidad de que la próxima elección papal estuviera influenciada por agendas ocultas lo llenaba de desasosiego. Debemos estar alertas, pensó, sintiendo que cada decisión que tomaban los cardenales podría tener repercusiones que trascendieran su tiempo. La plaza se convirtió en un hervidero de emociones. Las decisiones que se estaban tomando en ese momento no solo afectarían a la Iglesia, sino que podrían cambiar el curso de la historia. Miguel sentía que estaba en el epicentro de un terremoto, donde cada vibración podía desatar una catástrofe o una nueva esperanza. ¿Qué pasará si la elección del nuevo Papa lleva a la división en lugar de la unidad? Se preguntó, sintiendo que el futuro era una niebla espesa que se negaba a disiparse. Mientras Clara se apartaba del grupo de cardenales, la mirada de Miguel se encontró con la suya. Ambos comprendieron que estaban en una encrucijada, enfrentando no solo el destino de la Iglesia, sino el de la humanidad misma. La pregunta que se cernía en el aire era cada vez más urgente. ¿Estarían dispuestos a arriesgarlo todo por una verdad que podría no ser la que esperaban? El silencio se hizo ensordecedor, y en ese instante todo cambió. La batalla por la fe y la esperanza apenas comenzaba. La plaza de San Pedro se había convertido en un campo de batalla emocional, donde las decisiones pesaban como plomo en el corazón de los presentes. Miguel, con la mirada fija en Clara, sintió que su propio dilema se intensificaba. La urgencia de actuar y la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor lo mantenían atrapado en un torbellino de pensamientos. ¿Qué hacemos si la dirección que tomamos lleva a la desilusión?, se preguntó, sintiendo que cada elección podría ser un paso más hacia el abismo. Clara, por su parte, se debatía entre la esperanza y la desesperación. La energía de la multitud la impulsaba, pero también la abrumaba. Si no luchamos por lo que creemos, ¿qué seremos?, reflexionó, recordando la exhortación de Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sin embargo, la realidad de un futuro incierto se cernía sobre ella como una sombra ominosa. Su fe, antes inquebrantable, titubeaba ante la posibilidad de que el próximo Papa pudiera no ser un verdadero pastor, sino un lobo en piel de oveja. La llegada de los nuevos cardenales, con sus ideas atrevidas y visiones radicales, complicó la situación aún más. Miguel observó cómo la multitud se dividía entre quienes los apoyaban y quienes los temían. ¿Qué decisiones se están tomando en este momento? ¿Qué consecuencias traerán?, se cuestionó, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. La lucha interna que se desarrollaba no solo era sobre la dirección de la Iglesia, sino también sobre la esencia de la fe misma. Era un eco de las palabras de Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La presión crecía, y con cada grito de la multitud, Miguel sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Si apoyamos a un líder que no es fiel a los principios del Evangelio, ¿seremos cómplices de su engaño?, pensó, sintiendo que cada decisión que tomaban podría tener repercusiones que cruzaban generaciones. La imagen de un futuro dividido se proyectaba en su mente, y la ansiedad lo consumía. ¿Cómo puedo ser parte de esto sin perder mi integridad?, meditó, mientras la multitud se agolpaba a su alrededor. Clara, viéndolo perdido en sus pensamientos, se acercó. Miguel, debemos actuar. No podemos dejar que el miedo nos paralice, lo instó, su voz llena de una mezcla de determinación y desesperación. Pero él solo pudo responder con un susurro. ¿Y si al actuar estamos cometiendo un error? ¿Y si estamos eligiendo el camino equivocado? La lucha entre el deseo de actuar y el miedo a las consecuencias lo devoraba por dentro.
La tensión en su pecho se intensificaba y en su mente resonaban las palabras de Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El dilema se hacía más complejo cuando Clara planteó la idea de movilizar a la comunidad para exigir una mayor transparencia en el proceso de elección. Si no alzamos la voz, ¿quién lo hará?, preguntó, su mirada fija en él, buscando una chispa de apoyo. Pero Miguel dudaba. Podríamos provocar una reacción violenta, y si eso lleva a más división... Su voz se apagó, consciente de que cada palabra podía tener un peso desproporcionado. La idea de ser responsables de un caos mayor lo aterraba. Mientras tanto, el clamor en la plaza se intensificaba. Las emociones eran una marea creciente que amenazaba con arrastrar a todos en su camino. Miguel escuchó fragmentos de conversaciones donde la fe se mezclaba con la rabia y la confusión. El futuro de la iglesia está en juego y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, decía un joven apasionado, su voz resonando con fervor. Pero Miguel sentía el frío de la duda. ¿Qué papel estoy dispuesto a interpretar?, se cuestionó, sintiendo que la respuesta se escondía en algún lugar profundo de su ser. La presión de la multitud, el dilema moral que enfrentaban y el peso de la historia convergían en un solo punto. Miguel y Clara se miraron, cada uno reconociendo en el otro el mismo terror y la misma esperanza. Era un momento decisivo, un instante en el que las decisiones que tomaran no solo afectarían su mundo inmediato, sino que podrían cambiar el rumbo de la fe misma. Estamos en el umbral de algo grande, pensó Miguel, sintiendo que el aire se volvía denso con la expectativa. La batalla por el futuro de la iglesia y quizás de toda la humanidad apenas comenzaba. La plaza de San Pedro se había convertido en un hervidero de pasiones, un lugar donde las emociones se desbordaban en un torbellino de voces que clamaban por cambio. Miguel sentía cómo su corazón latía a 1000 por hora. El sudor le perlaba la frente mientras las palabras de Clara resonaban en su mente. Debemos actuar. ¿Y si esa acción desencadenaba un caos irremediable? Con la multitud rugiendo a su alrededor, Miguel sintió que la presión aumentaba. Clara, con su mirada ardiente, lo empujaba a tomar una decisión. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La fe de nuestra comunidad está en juego, gritó, su voz destacando entre el clamor. Miguel tragó saliva, el miedo y la certeza chocando en su interior. Si actuamos sin pensar, podríamos hacer más daño que bien, respondió, su tono tembloroso. Pero Clara se negó a rendirse. La inacción también es una decisión. Si no alzamos la voz ahora, ¿cuándo lo haremos? Cada palabra de Clara resonaba en su mente como un eco de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miguel reconocía que estaban en una batalla espiritual y la urgencia de la situación lo llevó al borde de la acción. En ese instante, un grupo de jóvenes comenzó a organizarse al frente, levantando pancartas que exigían transparencia en el proceso de elección y clamaban por un cambio genuino. La multitud se unió en un grito ensordecedor. Miguel sintió que la energía los envolvía y en medio del caos comenzó a cuestionar su propia resistencia. ¿Soy realmente parte de esto?, se preguntó, mientras la presión en su pecho se intensificaba. «Vamos, Miguel, únete a nosotros», Clara lo instó, su voz casi perdida en el clamor de la multitud. Sin pensarlo, él dio un paso hacia adelante, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. «Clara, no sé si esto es lo correcto», pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo había tomado la delantera y su corazón latía con fuerza. Con cada paso, la duda se desvanecía un poco más. El momento culminante llegó cuando un cardenal, con rostro imperturbable, apareció en el balcón.
La multitud, que había estado enardecida, se volvió silenciosa instantáneamente, como si el aire se hubiera detenido. Miguel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de temor y determinación. ¿Estamos listos para escuchar?, se preguntó, mientras el cardenal comenzaba a hablar. Su voz resonaba en la plaza y Miguel sintió que cada palabra podía cambiar el rumbo de todo. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí para buscar la voluntad de Dios en este momento crucial, dijo el cardenal, su tono grave y autoritario. Miguel miró a Clara, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. ¿Es esto lo que hemos buscado?, pensó, sintiendo que la historia se escribía ante sus ojos. Pero el cardenal continuó: no se dejen llevar por las pasiones de la multitud. La verdadera fe requiere paciencia y oración. Miguel sintió que su corazón se hundía. ¿Paciencia? ¿Oración? ¿Acaso eso es suficiente para enfrentar la corrupción? La sensación de traición lo invadió. En un impulso, levantó la voz. No podemos esperar más. La comunidad necesita transparencia y verdad. El eco de sus palabras reverberó en la plaza y Clara se unió a su clamor. Queremos ser escuchados, queremos un futuro en el que podamos confiar. La multitud comenzó a responder, un clamor unificado que resonaba en cada rincón de la plaza. Pero la reacción del cardenal fue fría. La rebelión no es el camino que Dios desea para nosotros, advirtió, y Miguel sintió que el aire se volvía denso con tensión. ¿Estamos desafiando a la autoridad de la Iglesia?, pensó, sintiendo que la balanza de la fe y la desilusión pendía sobre su decisión. Ante la creciente tensión, algunos miembros de la seguridad comenzaron a avanzar, creando un muro entre la multitud y el cardenal. El caos estalló. Gritos y empujones llenaron el aire mientras la multitud se agolpaba, buscando hacerse escuchar. Miguel, con el corazón en un puño, comprendió que habían cruzado un umbral. Esto puede descontrolarse, reflexionó, sintiendo que las decisiones tomadas en ese momento tendrían repercusiones que irían más allá de su comprensión. La plaza se convirtió en un campo de batalla. La lucha por la voz de la fe resonaba en cada rincón, y Miguel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Hemos hecho lo correcto?, se preguntó mientras el tumulto crecía. El futuro de la Iglesia, de su comunidad, de su fe, pendía de un hilo. La confrontación había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo se abría en la historia de la Iglesia. Las repercusiones de este día resonarían a través del tiempo, dejando una huella indeleble en cada corazón presente. Miguel y Clara se miraron, sabiendo que, sin importar el resultado, su vida nunca volvería a ser la misma. La lucha por la verdad y la fe apenas comenzaba. La plaza de San Pedro, que momentos antes había sido un hervidero de emociones, ahora se encontraba en un caos absoluto. Miguel, con el corazón aún latiendo con fuerza y la adrenalina corriendo por sus venas, observó cómo la multitud se dividía entre el clamor de aquellos que exigían ser escuchados y la seguridad que intentaba mantener el orden. La sensación de haber cruzado un umbral era palpable, y en su interior una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de él. Clara, a su lado, parecía igual de afectada. «No podemos dar marcha atrás, Miguel», le dijo, su voz temblorosa pero firme. «Hemos despertado algo que no se puede ignorar». Miguel asintió, sintiendo que, de alguna manera, habían puesto en marcha un cambio irreversible. «Pero, ¿a qué costo?», reflexionó. Mientras las palabras del cardenal aún resonaban en su mente, se dio cuenta de que el desafío a la autoridad de la Iglesia era un acto de fe en sí mismo. Un acto que podía llevarlos a un lugar de iluminación o a una oscuridad aún mayor. Al final de la confrontación, cuando el eco de las voces comenzaba a desvanecerse y la multitud se dispersaba, Miguel y Clara se encontraron en un rincón de la plaza, exhaustos pero iluminados por una nueva perspectiva. «Esto es solo el comienzo»,
dijo Clara, su mirada ardiente aún intacta. Hemos dado voz a muchos que se sienten igual que nosotros. Miguel, aunque aún abrumado, sintió que las palabras de Clara eran una verdad que no podía ignorar. Las noches siguientes fueron de reflexión y oración. Miguel pasaba horas en su habitación leyendo las Escrituras, buscando respuestas y consuelo. Recordó Efesios 4:15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por una voz en la iglesia, sino por un entendimiento más profundo de su fe. El cambio era necesario, pero debía hacerse con amor y propósito, no con rabia o desesperación. Clara, por su parte, se convirtió en un faro de esperanza para muchos en la comunidad. Comenzó a organizar encuentros donde la gente podía compartir sus inquietudes y anhelos. La fe sin obras es muerte. Santiago 2:26 decía. Y Miguel veía cómo su amiga se convertía en un catalizador de cambio. La comunidad se unió y juntos comenzaron a trabajar en pro de la transparencia y la verdad, no solo en la iglesia, sino en todos los aspectos de sus vidas. Con el tiempo, los ecos de aquel día en la plaza se convirtieron en historias de valentía y esperanza. Miguel y Clara comprendieron que habían dado un paso hacia una nueva era, una en la que la fe y la acción podían coexistir. No podemos quedarnos de brazos cruzados, repitió Miguel, pero esta vez con un sentido renovado de propósito. La lucha por la verdad no era un acto de rebelión, sino un camino hacia la redención. A medida que miraban hacia el futuro, Miguel y Clara sabían que habrían desafíos por delante. Sin embargo, la experiencia les había enseñado que la fe no era solo creencia, era acción, amor y comunidad. La historia de su lucha resonaría en sus corazones y en los corazones de otros, recordándoles siempre que la verdad, aunque dolorosa a veces, era el primer paso hacia la libertad. Con cada paso que daban, Miguel comprendía que su fe, más que nunca, era un faro en tiempos de oscuridad. Se aferró a Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que su lucha compartida con Clara y su comunidad no solo transformaría sus vidas, sino que también dejaría una huella en la iglesia, un testimonio de que la fe puede ser un motor de cambio. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente detrás de escena del poder? Y si hubiera algo que se nos ha ocultado durante mucho tiempo, algo que podría cambiar todo lo que pensamos sobre el futuro? En los últimos años han comenzado a circular rumores y teorías. Extrañas coincidencias, patrones inexplicables y conexiones que desafían la lógica convencional. Pero ahora algo mucho más grande está surgiendo. Barron Trump siempre ha sido visto como el enigmático hijo del expresidente de Estados Unidos. Casi invisible en los medios, poco se sabe sobre su vida, sus intenciones y sobre todo, su futuro. Pero, ¿y si te dijera que hay una razón real para esto? ¿Qué pasaría si la verdad fuera tan increíble que la gente simplemente se negara a verla? Mientras el mundo está distraído por las crisis políticas, los conflictos y los avances tecnológicos, hay una narrativa oculta que se desarrolla ante nuestros ojos. Elon Musk, uno de los mayores visionarios de nuestra era, hizo una declaración que nadie esperaba, algo que puede estar directamente relacionado con las profecías del pasado, el avance de la inteligencia artificial e incluso un plan que pocos entienden del todo. Pero aquí está lo más importante: las pistas siempre han estado ahí. Desde los antiguos textos proféticos hasta los acontecimientos recientes, todo parece apuntar a un escenario que desafía la propia comprensión humana. Estamos viendo el cumplimiento de algo predicho hace siglos. Hoy desentrañaremos los misterios que rodean esta impactante declaración de Elon Musk
y revelaremos detalles que pueden hacerte ver la realidad desde una nueva perspectiva. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para aceptar la verdad? Antes de continuar, quiero hacerte un pedido especial. En los tiempos que vivimos, la oración nunca ha sido más esencial. En medio de tantas incertidumbres, misterios y acontecimientos que desafían nuestro entendimiento, solo la conexión con Dios puede traernos discernimiento y paz. Deja tu petición de oración en los comentarios. Formemos una gran cadena de fe, intercediendo unos por otros. Si crees en el poder de la oración, escribe amén y comparte tu intención. Estaré leyendo y orando contigo. Dale, me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones como esta. Lo que estamos a punto de discutir podría cambiar todo lo que creías saber. ¿Alguna vez has notado que Elon Musk nunca dice algo sin un propósito? Cada palabra, cada tweet, cada aparición pública parece cargada de un significado más profundo. No solo lanza cohetes al espacio, sino que también lanza ideas que perturban la mente de las personas, provocando dudas, teorías y muchas veces incluso miedo. Musk no es solo un hombre de negocios, es un arquitecto narrativo, alguien que parece saber más de lo que dice. Pero, ¿qué quiso revelar exactamente cuando mencionó a Barron Trump? Elon Musk ya ha hecho varias declaraciones que parecen predicciones de un futuro que pocos entienden. Advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial, habló de la necesidad de colonizar Marte y sugirió que vivimos en una simulación. Para muchos esto puede parecer solo la ensoñación de un genio, pero ¿hay algo más profundo en estas líneas? ¿Qué pasa si Elon Musk no solo está especulando, sino que más bien está preparando al mundo para algo que ya sabe que sucederá? Lo que hace que todo sea aún más intrigante es que Musk no es una persona común y corriente. Tiene acceso a información que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Está a la vanguardia de algunas de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo. Con SpaceX, explora el espacio y desarrolla tecnologías que podrían cambiar por completo a la humanidad. Con Neuralink, allana el camino para la fusión del hombre y la máquina. Con Tesla, no solo está reinventando los automóviles, sino también la forma en que manejamos la energía y la tecnología. Y con X, antes Twitter, tiene control sobre el flujo de información y los debates que dan forma a la opinión pública. Ahora piénselo. Un hombre con este nivel de influencia y conocimiento nunca diría algo sin un propósito claro. Si mencionó a Barron Trump, hay una razón. Él sabe algo que la mayoría de la gente no sabe. Pero ¿por qué Barron Trump? Entre todas las personas que podrían mencionarse, ¿por qué el hijo menor de Donald Trump, un joven que siempre ha estado alejado de los medios y que rara vez hace apariciones públicas? ¿Qué tiene eso de especial? Lo que pocos se dan cuenta es que Musk tiene una peculiar tendencia a soltar verdades ocultas disfrazadas de comentarios aleatorios. Ha hablado de cosas que parecían absurdas y años después se hicieron realidad. Cuando dijo que la IA constituía un riesgo mayor que las armas nucleares, muchos se rieron. Hoy en día, los gobiernos y los científicos debaten intensamente sobre el peligro que la IA representa para la humanidad. Cuando afirmó que Marte podía ser colonizado y que la humanidad debería volverse multiplanetaria, sonaba a ciencia ficción. Ahora, las empresas y los gobiernos están invirtiendo miles de millones para que esto sea una realidad. Entonces, cuando Elon Musk menciona a Barron Trump, no podemos ignorarlo. No está tirando las palabras al viento. Hay algo ahí, algo que puede relacionarse con el futuro, algo que puede conectarse con un plan mayor. ¿Qué pasaría si Barron Trump no fuera un joven común y corriente? ¿Qué pasa si su historia está siendo cuidadosamente diseñada para un propósito que aún no entendemos? Es posible que Musk
haya dejado caer una pista sobre algo mucho más grande de lo que imaginamos. Si miras de cerca, Elon Musk y Donald Trump nunca fueron exactamente cercanos, pero tampoco fueron enemigos declarados. Ambos son figuras que desafían al sistema, que hacen declaraciones que sacuden las estructuras del poder global. Ambos enfrentan una fuerte resistencia de las élites que parecen querer controlar el destino de la humanidad. ¿Qué pasaría si estas dos fuerzas se conectaran de alguna manera? ¿Qué pasaría si Musk viera algo en Barron Trump que nadie más viera? La verdad es que estamos ante un misterio que quizás apenas comienza a desvelarse. Las declaraciones de Musk nunca son casuales. No habla por casualidad. Cada palabra suya tiene un significado oculto y depende de nosotros conectar las piezas de este rompecabezas. Si Elon Musk apunta a Barron Trump, debemos preguntarnos, ¿qué sabe él que nosotros no sepamos ya? Barron Trump siempre ha sido un enigma para el público. A diferencia de los hijos mayores de Donald Trump, que están constantemente en los medios y participan activamente en los negocios y la política, Barron creció en gran medida invisible para el ojo público. Pocas apariciones, pocas declaraciones, pocos registros sobre su vida. Y esta ausencia en los medios no es solo una cuestión de privacidad, sino una estrategia. Los grandes líderes del pasado estuvieron ocultos al público hasta el momento adecuado para su ascenso. Los personajes históricos que cambiaron el mundo a menudo pasaron años en el anonimato antes de ser presentados a la humanidad como la pieza clave de un nuevo ciclo. La pregunta es, ¿qué hace que Barron Trump sea tan diferente? ¿Por qué hay tanto misterio a su alrededor? Y lo que es más importante, ¿por qué Elon Musk, uno de los hombres más influyentes y visionarios de nuestro tiempo, mencionaría a este joven en medio de sus declaraciones que a menudo están conectadas con importantes acontecimientos futuros? Para entender esto, debemos mirar el panorama más amplio. En los últimos años, hemos visto una aceleración sin precedentes de la tecnología y la inteligencia artificial. Elon Musk no solo predijo este avance, sino que ayudó a construirlo. Neuralink está desarrollando interfaces que conectan el cerebro humano directamente con las máquinas, algo que parecía imposible hace apenas unos años. Tesla está implementando inteligencia artificial a un nivel que redefine nuestra relación con la automatización. Y Twitter, ahora X, bajo su mando, se está convirtiendo en una plataforma centralizadora de datos, inteligencia y comportamiento humano. Musk está creando un ecosistema donde la tecnología, la información y el poder se encuentran en un solo punto. Ahora imaginemos a un joven como Barron Trump creciendo en un entorno donde estas fuerzas convergen. Hay informes de que Barron tiene una inteligencia superior a la media. Sus profesores ya han mencionado que tiene una capacidad cognitiva excepcional. Desde pequeño demostró interés por la tecnología, la programación y la ciencia de una forma diferente a lo habitual. Y aquí comienza la parte interesante. ¿Qué pasaría si Barron Trump no fuera simplemente un joven común y corriente, sino alguien que está siendo preparado para un papel mucho más importante? Así como Elon Musk está dando forma al futuro de la tecnología, ¿se está moldeando a Barron para el futuro de la política global? Sabemos que las familias poderosas siempre han controlado el curso de la historia. Las dinastías gobiernan el mundo detrás de escena y los verdaderos planes nunca se revelan hasta que es demasiado tarde para que el público reaccione. Pero, ¿y si esta vez la pieza clave fuera una combinación de poder político, influencia tecnológica y una mente preparada desde temprana edad para afrontar este nuevo mundo? ¿Qué pasaría si Barron Trump no fuera solo un joven prometedor, sino un símbolo de algo mucho más grande? El nombre Barrón no fue elegido por casualidad. Donald Trump, conocido por su agudo marketing personal, eligió este nombre con un significado específico.
Barrón proviene de una palabra que hace referencia a nobleza, poder, autoridad, un nombre que conlleva un profundo simbolismo. Además, su madre, Melania Trump, es una mujer y estratega extremadamente reservada. Melania habla varios idiomas con fluidez y tiene antecedentes familiares que muchos desconocen. Melania siempre ha protegido a Barron de cualquier exposición innecesaria. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de mantener a este joven fuera del foco de atención? Si miramos la historia, vemos un patrón. Grandes figuras fueron entrenadas en secreto, lejos de la vista del público, y luego surgieron en el momento adecuado. Lo que vemos hoy podría ser exactamente eso. Mientras todo el mundo está centrado en los titulares diarios, las distracciones políticas y los escándalos momentáneos, algo más grande podría estar sucediendo detrás de escena. La nueva generación de líderes no será como las anteriores. No solo surgirán de los partidos políticos, sino de la intersección entre tecnología, inteligencia artificial y control social. Musk ha advertido en varias ocasiones que nos dirigimos hacia un mundo donde la fusión entre hombre y máquina será inevitable. No solo habla de ello, sino que crea las herramientas para hacerlo realidad. Ahora imaginemos a un joven que crece dentro de este universo, con acceso a información y tecnologías que nadie más tiene. Un joven que puede ser el puente entre la política tradicional y la tecnocracia del futuro. Esto explicaría por qué Elon Musk mencionó a Barron Trump. Sabe que se está planeando algo. Él nota patrones que la mayoría de la gente ignora. ¿Qué pasa si Barron Trump es el primero de una nueva era de líderes? Líderes que no gobiernan solo por ideologías, sino por datos. Líderes que no dependan de discursos incendiarios, sino del control total sobre la información y la tecnología. La inteligencia artificial ya está decidiendo elecciones, manipulando mercados y controlando narrativas. El siguiente paso lógico sería un líder que comprenda y domine esta nueva estructura de poder. Si Elon Musk dijo algo sobre Barron Trump, no se puede ignorar. Necesitamos conectar los puntos y entender lo que realmente está sucediendo. ¿Qué ve Musk que nosotros todavía no vemos? ¿Qué se está preparando para el futuro? ¿Y por qué este joven puede ser una pieza central en ese tablero? El mundo está cambiando y las señales están por todas partes. La pregunta es, ¿puedes ver qué hay detrás de estos movimientos? Comenta la palabra visión si estás empezando a darte cuenta de que algo mucho más grande puede estar sucediendo detrás de escena. Poco se sabe sobre Barron Trump y eso, de por sí, ya es un gran misterio. Los hijos de presidentes suelen estar en el centro de atención, sus vidas quedan expuestas y los medios siguen cada uno de sus pasos. Pero con Barron, la historia es completamente diferente. Desde temprana edad estuvo protegido del público. Sus apariciones fueron escasas, sus discursos prácticamente inexistentes y su presencia política prácticamente nula. ¿Pero por qué? Desde los primeros años de su vida, Barron creció rodeado de un ambiente de extremo poder e influencia. Su padre, Donald Trump, no solo es un expresidente, sino también uno de los hombres más polarizadores de la historia moderna. Su madre, Melania Trump, siempre ha mantenido un perfil bajo y estratégico. A diferencia de las esposas de otros líderes, Melania nunca intentó asumir un papel innecesario, pero quienes la estudian de cerca se dan cuenta de que en realidad nunca estuvo en un segundo plano. De hecho, es posible que ella haya sido la arquitecta de un plan mucho más grande de lo que creemos. Barron Trump nació en 2006, en medio de una de las épocas más importantes del imperio de su padre. Creció rodeado de lujos, pero también de estrategias, discursos y negociaciones de alto nivel. Pero algo siempre destacó: su distanciamiento con los medios. A diferencia de Ivanka, Donald Jr. y Eric Trump, quienes siempre se esforzaban en aparecer, Barron permaneció oculto. Este tipo de protección no ocurre por casualidad. Así, se prepararon grandes figuras del pasado,
creciendo en las sombras hasta el momento justo de su revelación. Hay informes de que Barron tiene una inteligencia inusual. Algunas fuentes cercanas a la familia mencionan que domina varios idiomas y tiene un conocimiento avanzado de la tecnología. Si esto es cierto, podría ser mucho más que el hijo menor de un expresidente. Es posible que se esté transformando en algo más grande, algo que involucre no solo la política, sino también el futuro de la humanidad. El mundo está cambiando. La era digital está tomando el control de la sociedad y quienes dominan la información y la tecnología tienen el poder real. Elon Musk entiende esto mejor que nadie. No solo invierte en cohetes y coches eléctricos, está invirtiendo en el futuro de la conciencia humana. Neuralink, inteligencia artificial, control de datos, todo esto está tomando forma para transformar completamente el mundo tal como lo conocemos. ¿Qué pasa si Barron Trump está conectado con este nuevo orden? ¿Qué ve Musk en Barron que la mayoría de la gente no ve? ¿Podría ser un prodigio? ¿Un líder en ciernes? ¿Un genio oculto que será revelado en el momento adecuado? Las piezas de este rompecabezas están empezando a encajar y la respuesta puede estar ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿estamos listos para ver? Si te estás dando cuenta de que hay algo mucho más grande detrás de esta historia, comenta la palabra despertar en los comentarios. Barron Trump siempre ha sido un misterio, y donde hay misterio, hay teorías. Muchas personas alrededor del mundo han comenzado a notar patrones extraños en lo que respecta a este joven. Algunas de estas teorías son solo especulaciones, pero otras tienen evidencia que hace que incluso las personas más escépticas se detengan y piensen. Una de las teorías más famosas es la conexión entre Barron Trump y el libro El último presidente, escrito por Ingersoll Lockwood en el siglo XIX. El libro cuenta la historia de un joven llamado Barron, que crece hasta convertirse en una figura central en una época de gran transformación para Estados Unidos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el mismo autor también escribió otro libro llamado Viajes y aventuras del pequeño Barron Trump, donde el personaje principal es un joven que vive en una mansión llamada Trump Castle y recibe enseñanzas de un maestro llamado Don. Los paralelos son sorprendentes y muchos creen que estos libros podrían ser una especie de premonición de lo que estaba por venir. Otra teoría involucra el propio comportamiento de Barron. Si bien sus hermanos siempre han buscado el centro de atención, él parece evitar por completo la exposición. Algunos afirman que puede tener una mente muy estratégica y estar preparado para un futuro que nadie predice. Otros sugieren que podría estar involucrado en algo mucho más grande que simplemente ser hijo de un expresidente. ¿Qué pasa si Barron Trump es un actor clave en un plan que involucra inteligencia artificial, tecnología y poder global? ¿Y si Elon Musk lo sabe y está intentando darnos pistas? Todas las conexiones están ahí. El mundo está atravesando una gran transformación y quienes controlan el futuro ya no están solo en los gobiernos, sino también en el sector tecnológico. La pregunta es, ¿será Barron Trump un líder que cambiará el curso de la historia? ¿O ya es parte de algo mucho más grande que aún no podemos ver? Si crees que todo esto podría ser más que una coincidencia, comenta la frase "las piezas encajan" en los comentarios. Elon Musk no es un hombre corriente. Ha demostrado muchas veces que sus declaraciones conllevan significados profundos y a menudo predicciones que se hacen realidad. Cuando Musk dice algo, el mundo escucha. Y cuando menciona a Barron Trump, no podemos ignorarlo. Musk ya ha advertido sobre los peligros de la inteligencia artificial, la colonización de Marte e incluso el posible colapso de la humanidad si no tomamos ciertas precauciones. No es solo un multimillonario excéntrico, sino un estratega que parece tener información a la que la mayoría de la gente no tiene acceso.
Entonces, cuando menciona a Barron Trump, la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué, pero ¿qué sabe él que nosotros no? Piénselo, la tecnología avanza a un ritmo alarmante. La inteligencia artificial ya está tomando decisiones por nosotros, dando forma a las elecciones, manipulando los mercados e incluso influyendo en el comportamiento humano. Musk está en el centro de todo. Está desarrollando tecnologías que podrían cambiar completamente la forma en que vivimos. Ahora, imaginemos a un joven como Barron Trump creciendo en este entorno, teniendo acceso a información y tecnologías que la mayoría de la gente no tiene idea de que existen. Musk ve a Barron como un posible líder para esta nueva era. ¿O está intentando advertirnos sobre algo? La élite global siempre ha operado en las sombras, preparando a sus próximos líderes sin que el público se dé cuenta. Lo que estamos viendo podría ser exactamente eso, una nueva generación de energía surgiendo y Musk simplemente dándonos pistas de un plan que ya está en marcha. ¿Qué significa esto para el futuro? Estamos ante el nacimiento de un nuevo tipo de líder, un híbrido entre el mundo político y el mundo tecnológico, alguien que pueda entender y controlar la IA a un nivel nunca antes visto. Las respuestas pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Si hay algo que Elon Musk hace mejor que nadie, es posicionarse exactamente donde necesita estar, en el momento adecuado. No solo construye imperios tecnológicos, sino que también mantiene conexiones con las figuras más poderosas del planeta. Lo que pocos se dan cuenta es que a lo largo de los años, Musk y Donald Trump han tenido una relación que oscilaba entre el respeto, la rivalidad y posiblemente algo mucho más profundo. Durante la administración Trump, Musk fue una figura peculiar. Nunca se declaró plenamente alineado con las ideas de Trump, pero tampoco nunca lo enfrentó directamente. Por el contrario, mientras otros multimillonarios se distanciaron del expresidente, Musk mantuvo un tono neutral y estratégico. Cuando Trump implementó políticas que beneficiaron a la industria de la tecnología y la innovación, Musk supo aprovecharlas. Cuando hubo desacuerdos, Musk nunca rompió completamente los lazos. Y ahí es donde entra en juego un detalle interesante. La familia Trump y Musk comparten una visión similar sobre el futuro. Ambos creen que la tecnología, la economía y la inteligencia artificial jugarán un papel fundamental en la reestructuración del mundo. Ahora piense en lo siguiente. Si Elon Musk estuviera realmente preocupado por el rumbo de la humanidad, con el avance descontrolado de la IA y el control digital absoluto, ¿no estaría interesado en conectarse con una familia que tiene una enorme influencia política y mediática? Es más, si hay alguien que puede moldear el futuro, tanto en el sector privado como en el gobierno, sería un joven que creció dentro de una estructura de poder, pero que al mismo tiempo sigue siendo un enigma para el público. ¿Podría Barron Trump ser esa figura? La conexión entre Musk y los Trump puede no ser obvia, pero existe. Ambos desafían el sistema tradicional, ambos tienen una visión de largo plazo y ambos entienden que el verdadero poder reside en el dominio de la tecnología y la información. No es casualidad que Musk adquiriera Twitter, transformándolo en la plataforma X, un centro de control de datos e influencia política global. Asimismo, no es casualidad que Trump haya creado su propia plataforma mediática, entendiendo que la guerra de información será el campo de batalla más importante en las próximas décadas. Si Musk menciona a Barron Trump, no es porque quiera provocar una controversia gratuita, es porque hay algo más grande sucediendo detrás de escena. Un plan en desarrollo que podría redefinir por completo cómo entendemos el poder, el liderazgo y la influencia global. La pregunta que debemos hacernos es, ¿se está preparando a Barron Trump para algo? ¿Y Musk, con su capacidad de ver las tendencias antes que nadie, se dio cuenta de esto antes que el resto del mundo?
El avance de la inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica, sino un cambio completo en la estructura de poder mundial. Elon Musk ha advertido varias veces que la IA podría ser uno de los mayores riesgos existenciales para la humanidad. Pero al mismo tiempo participa directamente en el desarrollo de esta tecnología. ¿Por qué alguien que teme tanto a la IA invertiría miles de millones en perfeccionarla? La respuesta puede estar en el deseo de controlar lo que inevitablemente está por venir. Musk entiende que el futuro estará dominado por quienes tengan el control de la inteligencia artificial. Ya no se trata de gobiernos o corporaciones, sino de quién tendrá acceso a los algoritmos más avanzados, las redes neuronales más poderosas y la capacidad de dar forma a la realidad mediante la manipulación de datos. Y aquí llega un punto crucial. Barron Trump creció exactamente en el momento en que ocurre esta revolución. Si hay un momento ideal para preparar a un líder que comprenda el funcionamiento profundo de la IA y sepa cómo utilizarla en su beneficio, ese momento es ahora. La IA no se trata solo de automatizar tareas o hacer la vida más cómoda. Se trata de decidir elecciones, manipular mercados financieros, dirigir el consumo y, lo más importante, controlar las narrativas. Hoy en día, las plataformas de inteligencia artificial pueden predecir el comportamiento humano con una precisión aterradora, identificando patrones y creando respuestas incluso antes de que las personas se den cuenta de lo que están haciendo. Ahora, imagine el impacto que esto tendría si lo utilizara un líder altamente capacitado, alguien que supiera exactamente cómo navegar en este nuevo mundo digital y darle forma para su beneficio. Elon Musk no menciona a Barron Trump por casualidad. Sabe que la próxima generación de líderes serán aquellos que dominen la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si Barron está siendo preparado precisamente para eso? ¿Qué pasaría si el verdadero plan no fuera solo una continuación de la dinastía política Trump, sino algo mucho más grande, una fusión de política, tecnología y control digital absoluto? Mientras el mundo está distraído por los escándalos políticos y las crisis financieras, las verdaderas decisiones sobre el futuro de la humanidad se toman dentro de las grandes corporaciones. Empresas de tecnología como Tesla, SpaceX, Neuralink, Google, OpenAI y otros gigantes están determinando el rumbo de la sociedad. La política tradicional se está volviendo irrelevante frente al poder de estos conglomerados. Y es precisamente en este contexto donde figuras como Elon Musk y Barron Trump se convierten en actores fundamentales. Musk ya ha demostrado que comprende la transición que se está produciendo. Sabe que los gobiernos dependen cada vez más de la tecnología y que pronto el poder real ya no estará en manos de los políticos, sino en las de los tecnócratas. La cuestión de la que pocos se dan cuenta es que la nueva generación de líderes no solo necesitará entender la política, sino también saber cómo navegar en este mundo donde la inteligencia artificial, el control de datos y la influencia digital son la verdadera moneda del poder. Barron Trump podría ser la pieza clave en esta ecuación. A diferencia de los políticos tradicionales que todavía intentan adaptarse al mundo digital, Barron ya nació en esta nueva realidad. Si se le está preparando para algo mayor, es porque quienes detentan el verdadero poder ya ven en él una oportunidad de crear un puente entre la antigua estructura de poder y el nuevo orden que se está estableciendo. Musk ya ha dejado claro que no confía en los gobiernos tradicionales para afrontar los cambios que se están produciendo. Él cree que la única manera de evitar un colapso global es garantizar que las decisiones sean tomadas por quienes realmente entienden lo que está en juego. Ahora, si ve a Barron Trump como parte de ese futuro, significa que algo se está cocinando.
El mundo está cambiando ante nuestros ojos. Si bien nos preocupan las pequeñas disputas políticas, la élite tecnológica ya está dando forma a lo que vendrá después. Y Barron Trump, silencioso y estratégico, puede estar preparado exactamente para este nuevo modelo de poder. Si Elon Musk mencionó su nombre, es porque ya se dio cuenta de lo que pocas personas pueden ver. Desde la antigüedad, las profecías han sido un medio de comunicación entre lo divino y la humanidad. Civilizaciones antiguas, culturas antiguas y textos sagrados hablan de acontecimientos que supuestamente sucederían en el fin de los tiempos. Lo sorprendente es que muchas de estas profecías parecen desarrollarse ante nuestros ojos. Está el mundo entrando en un nuevo ciclo. ¿Será que las fuerzas que gobiernan el planeta ya lo saben y están preparando el escenario para algo grandioso? Una de las profecías más intrigantes habla del ascenso de un líder joven y misterioso con orígenes poderosos, que surgiría en tiempos de gran agitación global. No sería un líder tradicional, sino alguien con una mentalidad diferente que dominaría la tecnología y ganaría poder sin que la gente se diera cuenta de su verdadera influencia. Las escrituras y los textos antiguos hablan de una transición entre el viejo orden y un nuevo sistema, donde la autoridad ya no se basaría en la fuerza o la política tradicional, sino en la capacidad de manipular información, controlar datos y, lo más importante, comprender cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para gobernar. Ahora, mira a tu alrededor. El mundo está en crisis. Guerras, pandemias, caos económico, gobiernos debilitados, una sociedad fragmentada manipulada por algoritmos. La tecnología avanza a un ritmo imposible de controlar. Las grandes corporaciones asumen un papel que antes era exclusivo de los gobiernos. Y, en medio de todo ello, la aparición de nuevas figuras que no siguen el modelo de liderazgo tradicional. Elon Musk es un ejemplo de ello. Un empresario que no gobierna un país, pero que tiene más influencia que muchos jefes de Estado. Ahora imaginemos un líder aún más avanzado, alguien que creció dentro de este sistema, que entiende cómo funciona y puede manipularlo con facilidad. ¿Puede Barron Trump ser ese líder? Se ajusta al perfil de alguien que se está preparando para este nuevo ciclo. Tiene el perfil de alguien que no solo se adaptará al mundo de la tecnología, sino que le dará forma. Cuando Elon Musk menciona su nombre, debemos prestar atención. No habla por nada. Ve patrones que otros no ven. Nada en el mundo del poder sucede por casualidad. Los nombres, las fechas, los acontecimientos e incluso la forma en que se presentan determinadas figuras públicas conllevan un profundo simbolismo. Barron Trump, un joven que creció prácticamente escondido del público, empieza ahora a llamar la atención en un momento muy concreto. ¿Estaba planeado su ascenso desde el principio? ¿Hay algo escondido en tu historia que aún no hayamos notado? Para empezar, debemos fijarnos en su nombre. El apellido Trump ya es poderoso en sí mismo, asociado con un imperio construido sobre la influencia, el dominio empresarial y la polarización política. Pero ¿qué pasa con el nombre? ¿Barrón? En inglés, Baron, sin la segunda R, es un título de nobleza. Alguien que tiene autoridad, que gobierna territorios, que tiene poder hereditario. Este nombre no fue elegido por casualidad. Lleva el simbolismo de un gobernante, de alguien destinado a liderar. Además, Barron es uno de los pocos descendientes directos de presidentes de Estados Unidos que han permanecido casi completamente al margen de los medios. No concedió entrevistas. No participó activamente en la vida pública e incluso sus apariciones son raras. Esto nos recuerda la forma en que se forman los líderes estratégicos, lejos de los focos, recibiendo una educación diferente, formándose para un futuro que aún no ha llegado. Ahora bien, pensemos en el momento en el que su nombre empezó a mencionarse con más frecuencia. Estamos entrando en un periodo de transición global. El modelo económico está cambiando
Los gobiernos están perdiendo el control frente a las grandes corporaciones y la tecnología está definiendo los próximos pasos de la civilización. En momentos como este, se necesita un nuevo tipo de líder. Un líder que entiende cómo funciona el mundo digital, que puede navegar entre la política y la tecnología, que no es solo un nombre poderoso, sino una mente preparada para algo mucho más grande. Elon Musk ve este patrón, entiende la importancia de ciertos individuos dentro de este juego global. Cuando menciona a Barron Trump, nos da una pista de que podría estar sucediendo algo más grande. Si miramos la historia, veremos que los grandes cambios siempre han estado precedidos por la aparición de nuevos líderes, de figuras que parecían irrelevantes hasta el momento adecuado para asumir su papel. Barron ¿está a punto de convertirse en esa figura? La Biblia y otras escrituras sagradas hablan del surgimiento de líderes jóvenes en momentos críticos de la humanidad. En varios pasajes encontramos referencias a personajes que aparecerían inesperadamente, trayendo un nuevo orden al mundo. Algunas de estas profecías hablan de líderes que traerían esperanza y renovación, mientras que otras advierten sobre figuras que tendrían un papel más enigmático, utilizando el conocimiento y la tecnología para gobernar de maneras nunca antes vistas. Uno de los extractos más estudiados sobre el fin de los tiempos habla del ascenso de un gobernante que tendría un profundo conocimiento de cómo funciona el mundo. No llegaría al poder de la manera tradicional, sino mediante la manipulación de la información y el dominio sobre la estructura global. Algunas interpretaciones dicen que este líder no surgiría de una revolución, sino de la élite, siendo cuidadosamente preparado desde temprana edad para asumir un papel central en el nuevo orden mundial. Ahora, mira a tu alrededor. Estamos viendo cómo se desacredita a los líderes tradicionales, cómo los gobiernos se debilitan cada vez más, cómo la inteligencia artificial asume roles decisivos y cómo la tecnología cambia radicalmente la sociedad. El mundo ya no estará gobernado solo por los políticos, sino por aquellos que entienden cómo la información, los algoritmos y los datos dan forma a la realidad. Piénselo, Barron Trump creció rodeado de poder e influencia, pero permaneció en las sombras. Tiene acceso a información que la mayoría de la gente nunca tendrá. Pertenece a una familia que, nos guste o no, ha tenido un profundo impacto en el mundo moderno. Ahora, Elon Musk menciona su nombre en un momento en el que estamos viendo que se están produciendo cambios históricos. Las escrituras ya nos advirtieron sobre este momento. ¿Representa Barron Trump el nuevo tipo de liderazgo que está surgiendo? ¿Estamos ante el cumplimiento de algo que se predijo hace mucho tiempo? A lo largo de la historia, linajes poderosos han dado forma a la dirección de la humanidad. Reyes, emperadores, banqueros y líderes políticos surgieron de familias que no solo tenían riqueza e influencia, sino también un propósito mayor. Estas dinastías no son solo un reflejo del poder económico o político, sino que parecen estar conectadas con algo aún más profundo. Ahora, si miramos a la familia Trump, vemos un patrón que desafía toda explicación lógica. ¿Estaba ya sellado el destino de esta familia? ¿Tienen Donald Trump y ahora su hijo Barron un papel profético que desempeñar? Desde que Donald Trump entró en la política, han comenzado a surgir numerosas teorías. Algunas personas creen que no era simplemente un presidente común y corriente, sino una pieza central de un plan que trasciende la política tradicional. Sus decisiones, sus alianzas e incluso su retórica a menudo parecían seguir un guión más amplio. Muchos lo comparan con líderes anteriores que surgieron en tiempos de crisis para desafiar el sistema actual. Otros creen que fue una figura diseñada para dividir a la humanidad, preparando el escenario para un cambio radical en el mundo.
Pero la pregunta más intrigante no es solo sobre Trump, se trata de lo que viene después. Y aquí viene Barron Trump, un joven que creció a la sombra del poder, protegido, silencioso, pero con una presencia que no se puede ignorar. A diferencia de los otros hijos de Trump, Barron no participó directamente en los negocios familiares ni en la política. Pero quienes estudian los patrones saben que el verdadero poder no se ejerce a través de la exposición, sino a través del control detrás de escena. Si miramos al pasado, vemos que los grandes líderes fueron preparados desde la infancia para asumir roles que cambiarían la historia. Algunos de ellos fueron entrenados en secreto, lejos de la vista del público, hasta que estuvieron listos para ser revelados. La familia Trump ya ha demostrado que comprende el juego de poder mejor de lo que muchos creen. Donald Trump supo utilizar los medios y la opinión pública para convertirse en una de las figuras más influyentes del planeta. Ahora, imagina lo que podría estar pasando detrás de escena con Barron. Hay algo que pocos han notado. El linaje Trump parece estar rodeado de extrañas coincidencias. Biblia. El último presidente, escrito a finales del siglo XIX, describe eventos que parecen predecir exactamente lo que sucedió durante la administración de Donald Trump. La historia habla de un presidente que toma el poder en medio de un gran caos, que enfrenta la resistencia del sistema y que lleva al país a un cambio radical. Aún más extraño es que el autor de este libro, Ingersoll Lockwood, también escribió Los viajes y aventuras del pequeño Barron Trump, donde se llama el protagonista Barron Trump y viaja a realidades paralelas en busca de conocimientos ocultos. ¿Coincidencia? ¿O una pieza de un rompecabezas más grande? El nombre Trump también tiene un significado peculiar. En inglés, Trump puede significar triunfo, victoria o incluso una carta especial que se usa para cambiar el juego. En varios pasajes bíblicos encontramos referencias a las trompetas que anuncian grandes cambios en la tierra. En la Biblia, las trompetas se utilizan como señales de transformación, juicio y preparación para eventos proféticos. Ahora piénselo, un hombre llamado Triunfo surge en un momento crítico de la historia, desafía al sistema global, enfrenta una resistencia como pocos antes que él y, al dejar el poder, deja atrás a un heredero misterioso, criado lejos de los focos. ¿Y si todo esto no es casualidad? ¿Qué pasa si la familia Trump está directamente vinculada a algo que se predijo hace mucho tiempo? Muchos creen que el mundo se acerca a un punto de inflexión, un momento en el que la tecnología, la política y el control de la información definirán los próximos siglos de la humanidad. Barron Trump podría ser la pieza clave de este nuevo tablero, el vínculo que una lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo tecnológico, la política y el dominio absoluto de los datos. Si Elon Musk menciona a Barron, es porque ve algo que todavía no podemos entender del todo. Musk ya predijo varios cambios en el mundo antes de que ocurrieran. Advirtió sobre el auge de la inteligencia artificial, la necesidad de colonizar otros planetas y el peligro del control digital absoluto. Ahora menciona a Barron Trump. Esto no se puede ignorar. ¿Qué representa realmente este linaje? ¿Qué se está preparando para el futuro? ¿Será Barron Trump un nombre más en la historia o estamos viendo el nacimiento de algo mucho más grande? Si crees que hay algo escondido en el linaje Trump y que esta familia puede jugar un papel profético en la historia de la humanidad, comenta la frase "El destino ha sido hecho" en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha despertado. Tal vez fue una conexión inesperada con todo lo que hablamos, una sensación de que el mundo se mueve de una manera que pocos se dan cuenta o, quién sabe, un llamado a ver más allá de lo que se nos muestra.
El caso es que nada sucede por casualidad. Si este mensaje te llegó hoy, es porque Dios tiene algo que revelar a tu corazón. Ahora queremos saber, ¿cómo te conmovió este video? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué tenía sentido para ti? Deja tu testimonio en los comentarios. Escribe, sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te habló este mensaje. Tu comentario podría ser la confirmación de que alguien más necesita leerlo. Puede tocar corazones, abrir ojos y fortalecer aún más esta corriente de discernimiento y sabiduría. Pero nuestro viaje no termina aquí. El conocimiento es una herramienta poderosa y cuantas más personas tengan acceso a este mensaje, mayor será el impacto de esta verdad. Entonces, deja tu me gusta ahora mismo. Esto ayuda a YouTube a comprender que este video es relevante y debe llegar a más personas. Además, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las próximas revelaciones. Lo que estamos construyendo aquí es más que solo contenido. Es una comunidad de personas que buscan la verdad en un mundo lleno de engaños. Y antes de que te vayas, tengo una invitación especial para ti. El siguiente video ya está en la pantalla final y trae aún más información reveladora. Si este video te hizo reflexionar, el siguiente te sorprenderá aún más. Haz clic ahora, continúa este viaje y descubre qué más se le oculta a la humanidad. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, te guarde y te ilumine en todos tus caminos. Nunca lo olvides. La verdad siempre encuentra a quienes están dispuestos a verla. Nos vemos en el próximo video.